todos nuevamente, bienvenidos a todos los organizadores y también al doctor Odir Aarón Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Honduras. Un auténtico honor haber contado con su presencia y su esposa entre nosotros. Cada uno de ustedes son realmente un regalo para este congreso, para nuestra Iglesia, que ya estamos terminando. Aprovechamos para saludar, no sé a dónde hay que mirar, a todos los que están siguiendo a través de los medios de televisión, y agradezco, pues, como digo, la oportunidad me ha tocado esta vez la última charla, que no sé cómo lo ponía exactamente, pero yo titulo Apuntes sobre dignidad humana, familia y sinodalidad. En el que estamos en este mes de las familias. La idea que se quiere transmitir en esta charla, en estos apuntes que comparto en forma de ponencia, lo pueden leer: el respeto a la dignidad humana es un derecho personal y comunitario que tiene en el entorno familiar y eclesial sus primeras expresiones y fundamentos. Partimos conforme al documento Dignitas Infinita, que es un poco el que da origen al tema de este congreso, la cuádruple distinción de la dignidad ontológica, moral, social y existencial. Remitimos al documento de fácil lectura y donde se hacen esos 4 apartados, todos ellos importantes. Nos corresponde aquí, a nosotros en este momento, tratar de profundizar de la relación entre dignidad humana y familia, ya hemos escuchado mucho en estos días, y entre estas y la misma Iglesia. En otras palabras, se nos pide poner en el centro de nuestra atención el respeto y el amor debido a la persona humana, a cada persona, como muy bien el doctor Odir nos ha dicho, a todos. No hablamos de los ricos, de los pobres, no hablamos de una ideología u otra, a todo ser humano. Aquello que se ha dicho del ser humano en relación a lo social, económico y político, no en menor grado lo afirmamos de él y su comunidad primera de vida, la familia, y su comunidad creyente, la Iglesia. Afirmamos que familia e Iglesia son ámbitos no posteriores, sino inherentes y permanentes al ser humano y su inalienable dignidad. La Iglesia ve la oportunidad de proclamar una vez más su convicción de que, creado por Dios y redimido por Cristo, todo ser humano, tienen en pantalla, debe ser reconocido y tratado con respeto y amor, y por tanto se le deben facilitar los medios y condiciones necesarios. La dignidad infinita es el respeto, consideración, valoración de cada ser humano, fundamentada en su propio ser, y le corresponde, como hemos dicho y repetiremos incansablemente, a cada persona, más allá de toda circunstancia. También hoy, desde el punto legal, se nos acaba de decir, en cualquier estado o situación. Vale la pena repetirlo. Dicha dignidad debe, si cabe,
ser más claramente visualizada en el ámbito familiar y eclesial. Ningún tipo de autoridad familiar o eclesial puede nunca olvidar esto. Asimismo, y en orden inverso, la dignidad fundamental de la familia humana radica en que ésta está compuesta por seres humanos, cada uno de ellos con su propia dignidad. Y lo mismo diremos de las comunidades cristianas, compuestas de manera visible por personas que libremente expresan su pertenencia. La familia y la Iglesia cuidan de las personas, y en estas está el valor principal que confiere respeto y derechos a dichas instituciones. En estos apuntes no insistiré mucho más sobre dignidad, porque ya ha sido debidamente tratado en el Congreso. Sí me extenderé un poco más en el concepto de sinodalidad eclesial y trataremos de aplicarlo a las familias. Sinodalidad, que todos recuerdan, me pueden ayudar a leer, por una iglesia sinodal en comunión, participación, ¿verdad? En la segunda sesión del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en octubre de este año, vamos a centrarnos en cómo ser una iglesia sinodal para la misión. Este sínodo, estamos todavía en él, tan importante, está dedicado especialmente al tema de la eclesialidad. Cómo nos definimos a nosotros mismos como iglesia, en continuidad con toda la tradición y especialmente el capítulo 2 del Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, que lo citaremos más adelante. Hechos de los Apóstoles, el libro primero sobre la Iglesia, está lleno de ejemplos de encuentro, diálogo, discernimiento comunitario a la escucha del Espíritu Santo. De ahí esa famosa frase de los apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros. ¿La recuerdan? Un poco atrevida esa frase, ¿verdad? Pero muy bonita, muy cierta y necesaria. Nada sin el Espíritu y afortunadamente nada sin cada uno de los bautizados. El Sacrosanto Sínodo, como se autodefinió el Concilio Vaticano II, en el capítulo 2 de la que acabo de citar, Constitución Lumen Gentium, está titulado así, Pueblo de Dios. Ya en el capítulo 1 se había referido a sí mismo la Iglesia como sacramento de Cristo, luz de los pueblos. Hablar de sinodalidad radica en la igual dignidad de todos los bautizados. Hablar de sinodalidad es hablar de escucharnos unos a otros, juntos escuchar el Espíritu Santo, lo cual proviene de la radical dignidad que tenemos todos los bautizados por igual, ya que por este primer sacramento, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habita en nosotros de manera auténtica y definitiva. Parece algo pequeño, pero es fundamental, muy importante. Estamos inhabitados por Dios. No puede existir nada más grande en nosotros. En la Iglesia, todos los carismas y ministerios surgen de ahí y están, por tanto, orientados al bien común.
Pensar que un sacerdote o un obispo tiene una dignidad más grande que un fiel laico sería cuestionar la presencia de Dios en cada bautizado. O, perdónenme la broma, sería como decir, ¿es que acaso el obispo es más importante que Dios? Dios habita en cada bautizado. Disculpen la barbaridad de la pregunta, pero si repasamos nuestro lenguaje, veremos que a veces se nos cuelan ideas disparatadas. En la Iglesia hay responsabilidades diferenciadas, claro que sí, pero no dignidades mayores o menores. Y si alguien nos lo quisiera hacer creer, habría que tener mucho cuidado. Deberían saltar las alarmas ante cualquier tipo de abuso con barniz espiritual. La Iglesia es garante y defensora de la dignidad humana en todos los ámbitos. Cuanto más debe custodiarla en su interior. Por ello, lo que en otros ámbitos es repudiable, es aún más escandaloso cuando pudiera darse entre nosotros. En este sentido, una iglesia de diálogo en la que se escucha a todas las personas es una iglesia sinodal, en la que no caben los autoritarismos que pudieran dañar a sus miembros. Nada que pudiera infligir la dignidad de una sola persona tiene cabida en el interior de la Iglesia, y mucho menos esconderse o justificarse con razonamientos místicos. Como decimos, nos corresponde a todos y a cada uno de los bautizados la tarea de cuidarnos mutuamente y mantener una fluida comunicación de confianza entre nosotros. Sinodalidad es un estilo, una forma y un medio. Más aún, se le considera constitutiva de ser iglesia, donde el protagonismo pertenece al Espíritu Santo. Sinodalidad eclesial supone un continuo ejercicio de humildad, escucha y fraternidad. Humildad, escucha y fraternidad. Es decir, el ámbito en el cual todo ser humano es respetado y amado en sí mismo. Familia. En cierto modo, mucho de lo que decimos de la Iglesia lo aplicamos también a la familia, o a las familias y viceversa. El primer ámbito de vida, el fundamental y más querido, es el propio entorno familiar. Sin duda, que las familias son el primer y más fiel refugio de los niños, ancianos y personas vulnerables. Podríamos calificar a las familias como el ámbito fundamental de reconocimiento y protección de la dignidad de la persona humana. Muchas veces una defensa esforzada y valiente. No obstante, también hay que reconocerlo. No siempre las familias concretas alcanzan perfectamente este fin. Y en ese ámbito de confianza se dan ciertos abusos e irresponsabilidades. Es un tema que no podemos desconocer y que no solo como sociedad, sino como Iglesia, debemos también de acompañar debidamente. Así como en el interior de la Iglesia, tampoco ninguna figura de autoridad familiar
puede jamás valerse de su condición para irrespetar a un niño o a una niña. Todo esfuerzo por evitarlo es importante, sin llegar a ofensas directas a los menores, pero algunas formas culturales de corrección y motivación que usan la coacción o la violencia son totalmente inadecuadas y rechazables. Conviene aún revisar muchas formas de relación intrafamiliar que no siempre, como decimos, se corresponden a la voluntad de Dios, sino que son inercias del pasado. Y voy a tratar este punto: transparencia, rendición de cuentas, revisión. El numeral 73 del Instrumentum Laboris, ya he citado para la segunda sesión del Sínodo, en octubre de este año, nos dice que también en el interior de la familia y la Iglesia hay que rendir cuentas. Y no solamente hacia una institución superior, sino en su mismo interior a sus miembros. Por ejemplo, el esfuerzo del papá y la mamá no les concede una autonomía ilimitada, sino que de alguna forma deben ser cercanos y transparentes con los suyos. Algunas decisiones trascendentales no se deberían tomar en las familias sin al menos escuchar a los más pequeños. Algo así también a nivel eclesial. El capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles nos muestra prácticas de rendición de cuentas de la Iglesia primitiva. No solo a nivel económico, también pastoral y espiritual. Cada vez más se nos pide ser transparentes en nuestras acciones. Lo que no se puede mostrar es que no se debe hacer. Estamos aún lejos por ciertas formas de clericalismo, pero debemos avanzar hacia una rendición de cuentas y una evaluación en todos los sentidos. Ello tanto en el ambiente familiar como eclesial. Nos libra de malos entendidos la transparencia y previene tentaciones de autoritarismo u ocultismo. En definitiva, la transparencia, rendición de cuentas y evaluación ayuda a un respeto profundo de la dignidad en cada persona humana. Sé que esto es algo que puede chocar, ¿verdad? Pero si lo analizan, es muy importante, naturalmente, que aplica también en su debida forma, aplica también al ámbito familiar y eclesial. Este apartado se titula Completos no complementados. Dignidad infinita de la persona es como decir que a ésta no le falta nada por sí misma para tener derechos y obligaciones. No es una concesión extra. En otras palabras,
Los derechos humanos no existen desde que la ONU se reunió en 1940 y tantos. Son desde siempre. Creados por el Padre, redimidos por el Hijo, santificados por el Espíritu, los hombres y mujeres somos los hijos e hijas de Dios, llamados a plenitud. En este sentido, tanto la familia como la misma Iglesia no es una entidad externa que complementa a la persona. Ni tampoco el sujeto es un elemento que complementa a la familia o a la Iglesia. El concepto no sería adecuado. La función de la familia, de la Iglesia, cada una a su modo y misión, es que cada persona sea completa. Plenificar, llevar a su máximo desarrollo humano, espiritual y social a las personas es constituyente de las familias y la Iglesia. Como digo, no tanto complementar porque le falta algo, sino que la persona pueda estar llamada a ser lo que es, a estar completa en sí misma. En otras palabras, la dignidad, como decimos, no es algo que se le añade o se le atribuye a una persona, sino que es parte inalienable de sí misma. El siguiente apartado lo titulamos del yo al nosotros, del nosotros al vosotros. El nosotros no niega al sujeto, sino que crea un nuevo sujeto compartido. Es en el que se refuerza y comparte la identidad y el sentido de pertenencia de sus miembros. Célula básica de ese nosotros tan importante son las familias y las comunidades cristianas. La falta de ellas suscita la adhesión a otros nosotros asociales, incluso delictivos, pero con gran extensión y arraigo. Las personas pertenecemos de manera formal y afectiva a un nosotros por el cual se nos percibe externamente, no ya como sujetos aislados o desprotegidos, sino como expresión concreta de un nosotros. Para bien o para mal, ser parte de una familia, ser parte de la Iglesia, es algo muy fundamental. Y por eso a todos nos gusta pertenecer a la familia, pertenecer a la Iglesia. En caso de no tenerlas, estar cerca, a veces se buscan lo que llamaríamos suplencias. Dentro de nosotros, del nosotros de la familia o del nosotros de la Iglesia sinodal, se da un intercambio de dones y de este nosotros común con el mundo, el nosotros familiar y o eclesial, el yo, sujeto, persona, toma conciencia de sí mismo y es fortalecido. Así se hace posible que del yo aislado y perdido pasemos a un nosotros comunitario y con nuevo significado.
Este nosotros es muestra de que la vida fraterna es posible y necesaria, y que los otros no son enemigos, sino nuevos amigos con quienes relacionarnos. El nosotros no olvida el yo y a su vez nos sabe al vosotros. Dinámica familiar y sinodal de igualdad y respeto en el que desarrolla de manera completa la persona. Entendemos, pues, que la familia no es la suma de personas, es un nosotros conforme hemos dicho. Así como la Iglesia también está compuesta por personas, pero es una realidad mayor a su suma. Pertenecemos, gracias a Dios, a una familia. Ello nos identifica. Y eso es parte de los derechos básicos que debería disfrutar todo niño o niña. En ella, en esa realidad en la que todos somos partes, en eso nosotros no aprendemos a relacionarnos con otras personas y hacerlo de manera natural y respetuosa. La familia, se ha repetido muchas veces, es la primera promotora del respeto a la dignidad. Y en ella, y es también la primera educadora de ese respeto, que significa aprender a relacionarnos entre personas diversas y entre entidades distintas. Es lo que llamamos aprender a abrirnos al vosotros. Nosotros al vosotros. Torodir también ha hablado de este tema de la relación, de la relacionalidad. Muchos de los irrespetos a la dignidad de las personas se dan porque no nos sabemos relacionar entre personas o entre instituciones. Papel fundamental de la Iglesia es, en continuidad con las familias, aprender a interrelacionarnos, dar un ejemplo de respeto entre todos. El nosotros de la familia o de la Iglesia, como decimos, no olvida ni suprime el yo, el sujeto primero, y su dignidad, sino que lo fortalece y lo protege, creando un nuevo nosotros que está formado por cada uno, pero que es algo nuevo y superior a su suma. Yo soy familia, yo soy Iglesia. De hecho, no hay familia sin personas y difícilmente la persona se desarrollará plenamente sin familia. El mismo estilo de Dios es trinitario, o sea, familiar. Por último, y a modo de conclusión, tomemos la imagen del abrazo como expresión familiar y eclesial de protección, cariño y pertenencia. La Iglesia sacramental no hace presente a un ausente, sino visible a un presente. La sacramentalidad de la Iglesia no es una simbología arbitraria, sino que expresando realiza y haciendo expresa. Una bonita definición de sacramento es abrazo de Dios. Si sinodalidad es el abrazo de los bautizados, abrazados por la ternura del Espíritu, la Iglesia sinodal
es de alguna manera el abrazo de Dios para el mundo. Un abrazo santo y delicado que cuida y sostiene la dignidad de cada persona. Vivir en una iglesia sinodal es vivir del lado fraterno de la vida. Vivir en una familia es vivir del lado sacramentalmente humano de la existencia. Ámbitos donde la dignidad humana se respeta y promueve sin concesiones. Concluyendo, no podremos entender sinodalidad sin sentido de familia, ni familia sin respeto a la dignidad de cada persona. La Iglesia sinodal, unida a las familias, son garantes y promotores de la dignidad humana. Muchas gracias a todos.